Dios le bendiga, Dios le guarde, bienvenido a esta plataforma, Rafael Calderón Oficial. Estamos por acá porque estamos trayendo una palabra fresca de parte de Dios que va a ser de bendición y de mucha edificación para sus vidas. Así que si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, active la campanita, dele me gusta y comparta esta palabra con alguien que esté sediento por Dios. Porque sí, hoy estaremos trayendo una palabra revelada de parte de Dios que va a ser de bendición para toda aquella persona que le escuche. Así que Dios le bendiga y manténgase conectado. Hoy nos acompaña un hombre de Dios que tiene una palabra fresca de parte de Dios, un hombre que Dios ha levantado para este tiempo, un joven que tiene una palabra revelada. Y hoy está con nosotros el evangelista Janoy Alcántara, hombre de Dios, Dios bendiga, bienvenido. Gracias por la invitación. Es un gozo para mí poder estar acá en esta plataforma. Yo sé que será de mucha bendición, mucha edificación para todo aquel que la escuche. Así que le damos las gracias y es de un gozo estar con Amén. ustedes. Hombre de Dios, ¿qué tenemos para hoy? Hoy vamos a hablar un tema que a mí me bendijo y yo sé que va a bendecir a otro, acerca Amén. de la evidencia de su reino, evidencia Amén. del reino de Dios. Poderoso, fluya, fluye, Del hombre de reino Dios. Amén. Yo quisiera brevemente conceptualizar algo que tengo por acá sobre qué sería, ¿verdad? Mostrándolo por la luz de la palabra. Sí. Cómo se manifiesta el reino de Dios en el Amén. mundo, cómo se manifiesta el reino de Dios en la vida de cada creyente, ¿verdad? Y algo breve así, de qué es el reino de Dios. Y yo lo veía mientras analizaba como un gobierno soberano. Amén. Un gobierno soberano de Dios en el corazón de todo aquel que le obedece. ¿Y por qué yo lo veía como un gobierno? Bueno, porque como te habla de reino, ¿verdad? En un reino hay leyes, hay estatutos, entonces lo veas como gobierno. Y soberano porque es de Dios. Amén. Y a él pertenece interesante, fluye, hombre de Dios. la soberanía. Por eso lo vi como un gobierno soberano de parte de Dios. Amén. Y tengo un texto que quisiera también dar para utilizarlo como base. Lucas capítulo 17, verso 20 y 21 dice, en el nombre de Jesús, el reino de Dios no vendrá con advertencia observable, ni van a decir el reino está aquí o el reino está allí, sino que he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Amén. El reino de Dios, Jesús hablando, respondiendo a los fariseos, le dice, el reino de Dios está entre vosotros. Y mientras yo meditaba en esto, me daba cuenta de que el reino de Dios no es algo simplemente a futuro, Rafaelito. Hay personas que lo tienen como si fuera algo a futuro. Sí, que va a llegar. Claro, Jesús le estaba diciendo, el reino se ha establecido, el reino está aquí. Está aquí entre nosotros. Claro, porque era el mismo. Poderoso. Ellos tenían enfrente al Rey de Reyes. Por eso el reino ya se había acercado. Y también me llama la atención en cuanto a esa misma parte que muchas personas lo tienen como algo a futuro. Es por el simple hecho de que el reino de Dios, hay una palabra y que se utiliza, que no es que simplemente está, o sea, que ha llegado o que está en nosotros, sino entre vosotros. Entre nosotros. Entre vosotros, está en ti, está en ti. Y cuando el reino de Dios está en ti, tiene que ver cuando ya tú aceptas ser parte de ese reino. Porque todo reino, algo que hay que tomar en consideración, es que todo reino es validado por la aprobación de los súbditos. Dígase, es como cuando ponen a un presidente. Tú eres quien lo elige y tú eres quien acepta que él sea tu gobernador. Del mismo modo, nosotros somos quienes aceptamos que el Rey de Reyes, Jesús, sea quien gobierne en nosotros, sea quien reine en nosotros. Por eso nosotros somos quienes los validamos. No es que depende de nosotros que Él sea Rey, sino que depende de nosotros querer aceptarlo y que Él sea nuestro Rey. Que sea nuestro Porque Rey. de por sí su esencia es Rey de Reyes. Él es el Rey de Reyes. O sea, no depende de si yo lo acepto o no. Él seguirá siendo Rey. Él Ahora, seguirá. en nosotros está aceptar que el Rey de Reyes establezca su reino en nosotros. En nosotros. Amén. Poderoso. Wow. Y mientras usted resaltaba eso, era como usted leía que decía la cita, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Ciertamente él dice, el reino está entre vosotros. Amén. O sea, la justicia de Dios, el orden de Dios está entre nosotros. O sea, Jesús viene siendo aquel modelo que Dios mandó a la tierra para que nosotros sigamos ese modelo. Amén. Y me llama la atención mientras
mientras tú hablabas de esto, y es que fíjate que de momento se levanta un hombre a perseguir los cristianos. Capítulo 9 de los Hechos habla de Saulo, un perseguidor que dice que aún esperando amenaza contra los cristianos, dice que él iba de camino a Damasco a perseguir, según ellos, esta secta que se había levantado, que estaba creciendo, y de momento en el camino a Damasco se encuentra con Jesús y él dice, ¿y quién eres tú, Señor? Él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Wow. O sea, el hombre que fue a perseguir a los cristianos terminó sirviéndole. Por eso tú hablabas que tiene que aceptarlo, tiene que haber una cercanía, amén, una revelación en tu vida para que tú puedas seguir el evangelio. De momento el hombre que andaba siguiendo los cristianos para matarlo, Hanoi entró a la ciudad recibiendo instrucciones del maestro. En el versículo 6 dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? O sea, fue un encuentro que él tuvo con Dios. El reino de los cielos se le reveló a Pablo. Fíjate que hasta el nombre de Dios le cambió. Y dice que el hombre cuando entró a la ciudad, el hombre fue con un edicto en la mano. Dice que llevaba carta para darle muerte a los cristianos donde quiera que lo veía. O sea, tenía la aprobación terrenal. Pero de momento se le reveló el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, el dueño del reino de los cielos se les reveló a este hombre. Entonces el hombre llegó con una expectativa y terminó predicando del reino. Es algo increíble. Y fíjate que por encima del decreto que él llevaba, el decreto del Rey de Reyes fue el que se estableció. Wow, poderoso, hombre de Dios, fluye, que esto se está poniendo bueno. Bien bonito, fíjate que él llevaba un decreto, él llevaba una carta. Sí. Y en la antigüedad los decretos eran sellados. Sí. Y los decretos eran irrevocables. Irrevocables. Pero ese decreto no se cumplió. Dice que llevaba carta. Sí, llevaba carta. O sea, tenía autoridad. Wow. Aquí en la tierra. Tremendo. Pero cuando él se chocó con el dueño de los decretos, o sea, había uno por encima que todavía él no lo conocía. Él no lo conocía. A él se le reveló el dueño de los decretos, el dueño de las autorizaciones, se le reveló a él. Y una vez este hombre tuvo un encuentro con él, el decreto terrenal quedó en el olvido, quedó tremendo, por el piso. Wow, muy fuerte. Es ahí donde entonces nosotros podemos ver las evidencias de que el reino de los cielos es el que se establece en la tierra por encima de lo que sea. Cuando una persona logra tener un encuentro con Dios, hay algo que al momento tiene que suceder. Hay un despertar. Automático. Hay un despertar. No todos siguen el despertar de una vez. Porque hay personas que sienten adentro, que sienten la necesidad, que saben que necesitan, que saben que hay algo superior, pero no siempre lo siguen, amado. O sea, no siempre ellos van en pos de eso, pero saben que hay algo superior. Que hay algo. Hay algo superior. Hay algo que incluso lo ven en los demás. Fíjate, quiero ahora abrir un poco un paréntesis. Yo recuerdo a alguien, que yo sé que tú lo conoces también, un hombre que él era adicto, era un hombre que andaba en la calle andrajoso, o sea, en una condición muy crítica. Y con el tiempo, un tiempo más adelante logro verlo y veo la transformación. Y yo decía, ¿y qué le pasó a este hombre? Y recuerdo que yo le pregunto, hombre, ¿qué te pasó? Y dice, no, lo que pasa es que yo me encontré con Jesús. Digo, ¿cómo? El hombre lo vi transformado, o sea, el hombre fue un instrumento utilizado por Dios para llamar mi atención, pues decía, ahí hay algo diferente. Que es lo que usted dice. Hay gente que saben que hay algo que está por encima, que es lo que verdaderamente cambia, que es lo que verdaderamente la gente necesita, pero tienen su lucha y su guerra. Entonces, cuando yo hablo con este hombre, me dice, fue que Cristo se me reveló. Yo decía, wow, pues verdaderamente ese Cristo cambia, porque algo que tú hablabas hace un momento era que el reino trae evidencia. Amén, amén. El reino cuando se manifiesta es algo notorio. Es algo que todo el mundo tiene que verlo, palparlo. No sé si me doy a entender. Cuando el reino se manifiesta hay evidencia. Claro. La gente algo tiene que ver. Fíjate que cuando incluso Pedro, que duró un tiempo al lado del maestro, dice que cuando Jesús fue entregado, dice que él lo seguía de cerca y dice que la gente le decía, tú te pareces a él. Tú hablas como él. O sea, hay una evidencia, hay algo que se manifiesta, hombre de Dios. A Pedro se le había revelado el reino. Dios mío. Porque cuando Jesús pregunta, ¿quiénes dicen ellos que soy?
hubieron muchas respuestas, pero Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Tú Wow. eres el Cristo. Poderoso. O sea, a este hombre se le reveló el reino en ese momento. Amén. Él dijo, tú Wow. eres el Cristo. O sea, y el hecho de él mencionar, tú eres el Cristo, estaba mencionando la asignación que él mismo traía. Wow, tremendo. Él estaba hablando acerca de la asignación de Jesús. Él estaba diciendo en pocas palabras, tú eres el Cordero que va a padecer para que millones vivan. Wow. Él estaba diciendo, tú eres el precio que muchos tendrían que pagar, pero Wow. a ti te va a tocar pagarlo. Sí, para que sí. el reino entonces sea establecido acá, porque tú vienes del reino a establecerlo aquí en esta tierra. En la tierra. O sea, tú te despojaste de gloria para establecer tu reino aquí en este plano físico, lleno Sí, de pecado. tremendo. Pero tú viniste a establecerlo aquí en esta tierra. Eso es una muestra de amor. Wow. Wow, me bajó algo ahora mismo. Fluye, amado. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Ey, fue algo demasiado fuerte. Él dice, mi reino no es de este mundo. Por eso él dice, buscar las cosas de arriba. Porque las de aquí perecen, pero las de arriba son eternas. Entonces, cuando usted logra entender eso, usted sabe que estamos aquí aplicando el reino y llevándole el reino a las almas, porque al final ese es el enfoque del evangelio, llevarle el reino a las almas. Aquellos que no conocen al Señor lo puedan conocer. Porque hay cosas que Dios promete que son mejores. Entonces, me llama la atención esa parte que Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Y eso es algo muy fuerte, muy poderoso. Mi reino no es de este mundo, hombre de Dios. Eso. Wow, tremendo. Por eso él dijo algo impactante, y es que mi ciudadanía no es de acá. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Él reconoció que él era un embajador del cielo aquí en la tierra. Wow, tremendo. O sea, él estaba reconociendo que él cargaba una asignación que no era de este plano, que no era de iba este a ser mundo. aplicada en este plano. Wow. Por eso en una ocasión él tenía esa cuestionante. Wow, vi tantas cosas arriba. Pero entonces no sé si quedarme porque me gustó, pero tampoco sé porque tenía un amor tan grande por predicar el evangelio acá y que el reino también se le revelara a otro. Que él decía, no sé si quedarme por la maravilla que he visto o si quedarme aquí a predicarle para que ustedes también se les revele lo que ya yo he visto. Santo, Entonces, Dios mío. El hombre estaba como en una disyuntiva. Yo siento a Dios Sí, ahora, amado. sí, hay algo especial. Y él estaba diciendo, ¿qué hago? ¿Me quedo con lo que vi arriba? ¿O me vengo acá para que ustedes también sean testigos de lo que a mí me convenció? Sí, él dice, ahora me encuentro en estrecho. Venga acá. Demasiado fuerte. O sea, el hombre te estaba hablando de algo que él experimentó. Sí, wow, tremendo. De algo que él vivió. Y esa es una de las cosas que sucede, amado. Cuando una persona se le revela a Dios. Tremendo. Una de las primeras cosas que esa persona quiere es que otro también conozca lo que ya él conoció. Sí. A usted se le revela a Cristo. Y usted ve cómo usted también quiere que su familia, que su vecino, conozcan de lo que ya usted conoció. Sí, y esa es la finalidad, de que la gente se acerque a Dios. Ahora, mientras tú hablabas, es algo muy fuerte, porque tengo que seguir hablando de Pablo, porque Pablo fue un hombre que tenía fervor, tenía esa gana de darle muerte a los cristianos. Y ahora el hombre que tenía en sus planes erradicar de la tierra a los cristianos, ahora él anda predicando el evangelio, pero lo hace con una pasión, una entrega. Hay varios personajes que a mí me atraen en la Biblia, pero uno en lo que yo más medito es en Pablo, porque que el hombre andaba, era con Cristo hasta los tuétanos. Wow. El hombre cargaba y una pasión y una entrega que o incluso en las epístolas que yo más medito son las cartas paulinas, porque que tienen ese toque, tienen esa pasión, tienen esa entrega, te demuestran esa pasión por el reino, por las cosas que son eternas, que no son temporales. Por eso a los amigos que están viendo esta transmisión, usted debe de saber que el reino de los cielos no simplemente es cosas materiales. El reino de los cielos son cosas eternas. Las cosas de la tierra son pasajeras que se van a quedar. Pero lo que el reino te está brindando, te brinda bendiciones terrenales, porque hay que estar claro en esto. Hay bendiciones que Dios dice que te va a dar en la tierra para que tú las disfrutes. Pero lo que Él en sí te quiere dar son las cosas eternas. Las cosas que perduran. Las cosas que son verdaderas, las reales. Porque la Biblia dice que las cosas terrenales son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son las que perduran, son las que verdaderamente tienen la esencia. Y nosotros estamos acá con la finalidad, hombre de Dios, de llevarle un mensaje a aquellas personas que no lo conocen aún, que entiendan que el evangelio
no es como el diablo lo pinta, porque Satanás hace ver a la juventud como que el evangelio es aburrido, que el evangelio como que ya pasó de moda. Yo he escuchado jóvenes que dicen, es que los evangélicos como que no viven una vida... yo he escuchado que dicen que uno vive una vida como aburrida, que uno siempre está encarado. Hermano, pero el evangelio es gozo, Claro, es claro. paz, es amor. Paz. El evangelio es, hermano, es un gozo vibrante dentro de ti. Por eso David, yo el otro día meditaba, hombre de Dios, en el Salmo 51, creo que el versículo 8, 9 por ahí, que decía que cuando él peca con Betsabé, dice que el espíritu se apartó y dice, no aparte de mí tu santo espíritu, pero mira que le dice, devuélveme el gozo. ¿El gozo de qué? De tu salvación. Algo que nosotros tenemos es que tenemos un gozo constante. Por eso yo no creo en esos evangélicos que siempre están con la cara dura. No. Porque es que el evangelio es gozo. Es gozo, es gozo. Dice que el gozo del Señor, Hanoi, es que nuestra fortaleza. O sea, cuando tú tienes el Espíritu de Dios sobre tu vida, que el reino es revelado sobre tu vida, tú siempre tienes un gozo constante. Aunque estemos pasando por pruebas, por dificultades, tenemos un gozo constante. Porque es que tenemos el reino revelado en nuestra vida. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Eso es algo interesante. Esa parte que Fluye, hombre de Dios, que esto se está poniendo bueno. Compartan esto. Si usted entiende que hay alguien ahí que está padeciendo por situaciones difíciles, momentos difíciles, que te han dicho, mira, siento como que ya la vida se me acabó, que ya no doy para más. Comparte esto con esa persona. Esto está fuerte, hombre de Dios. Sigue fluyendo. Bueno, bueno, mire, ahora que tú hablas acerca de gozo, viene este personaje a mi mente, Bartimeo. Bartimeo. Tú sabes que este hombre, Zaqueo. Saqueo, sí, el cobrador de impuestos. Este hombre era prácticamente en una vida de tormento. Porque Sí. lo primero es que él estaba en una situación que cuando tú tratas de irte a la historia te das cuenta de que no mucha gente quería saber de él. Exacto. El hombre había hecho cosas que eran ilícitas, no estaban Sí. bien ni moralmente y mucho menos ante Dios. Y dice que cuando el hombre se encuentra con Jesús, cuando este hombre se encuentra con el rey, el dueño, el que vino a establecer el reino, Sí. cuando él se encuentra con Jesús, Jesús le dice, mira, es necesario que hoy yo more en tu casa. Sí. Y lo primero que sucede, que es ahí donde vienen las evidencias, lo primero que tú ves es un cambio en este hombre, total, Sí. total. Y cuando tú te vas a la historia, tú te das cuenta que este hombre fue feliz a partir de ese momento. Sí. ¿Por qué? Porque él se liberó de un pasado que lo ataba y de cosas malas que él había hecho en el pasado, pero que todavía tenía cuenta pendiente. Sí. Habían cosas que todavía él no había saldado. Por eso a todo el mundo él le dio 4 veces más. Sí. Y arregló lo que había que arreglar. A partir de ahí, su mente fue liberada. Lo que tú acabas de decir, el reino revelado. Wow, yo siento una unción fresca. Su mente estaba Sí, liberada. claro. Fíjate que me parece que cuando Jesús llegó a la casa de este hombre, que se sentó, fíjate que hubo un silencio. Pero cuando el hombre dice, yo le voy a devolver a todo el que le he tomado, ¿qué hubo ahí? Arrepentimiento. Y después Jesús dice, ahora ha llegado la salvación por cuanto él también es hijo de Abraham. No, Fíjate que él devolvió porque él entendió que el reino se le había revelado. O sea, él dijo, lo que está aquí es temporal, es pasajero, va a perecer, pero lo que Jesús me está brindando es algo mejor. Claro, y le dio acceso. Fíjate que le dio acceso y empezó a despojarse. Claro, le dio acceso. Ese fue el primer paso. Él le dio acceso. Acceso. Porque fíjate que nosotros somos quienes abrimos. Apocalipsis, el capítulo 3 dice, Sí. yo estoy a la puerta. Tremendo. Toco. Y el que me deje entrar. Ahí yo cenaré entraré. con él Sí. y él conmigo. Pero al que me deje entrar. Al que lo deje. Es al que me dé el acceso. Wow. Por eso lo primero es tú darle el acceso. Es una de las primeras cosas que Sí. deben de suceder. Dejar que entre en tu vida. Wow. Dejar que trabaje contigo. Es un proceso porque dejar que el reino se te revele es tú dejar muchas cosas atrás. Muchas cosas Tú dejar atrás. que el maestro se te revele es tú estar dispuesto a decirle no a muchas cosas, a rechazar muchas cosas. ¿Por qué? Porque tú ahora vas a tener una nueva vida. Tú vas a vivir para un rey. O sea, tú vas a vivir para un rey. Tú Sí. te vas a dejar dirigir por un rey. Por eso hay cosas que van a cambiar inmediatamente. Automática. ¿Y qué él hizo? Déjame devolver esto. Sí. Déjame ajustar cuentas pendientes. El Sí. hombre ya estaba mostrando señales de arrepentimiento. De arrepentimiento. Fue genuino. Fue genuino. Fue genuino. El hombre empezó a dar fruto. Claro, fruto. Wow, tremendo. Ahí hay un asunto muy fuerte. Y es que cuando el reino llega, el reino dice, yo te voy a quitar para luego darte.
Fíjate que por eso muchos le temen llegar al Evangelio. Hay gente, yo he escuchado testimonios de personas que dicen, es que yo no me convierto porque tengo tal situación. Primero quiero poner esto a cuenta, y hay algo que quiero resaltar ahorita mientras yo meditaba en esto, y es que en Hanoi, la gente no va a llegar al reino. Mire, amigos que nos estén escuchando, que nos están viendo, presten mucha atención. Usted no va a llegar al reino, usted no le va a servir a Cristo por su propia fuerza. ¿Por qué? Porque es que esta carne es débil y no estamos luchando ni con carne ni sangre. Usted tiene que venir con todas sus cargas. Jesús dijo en Mateo 11:28, venir a mí todo el que está cargado, cansado. Y dice que yo lo haré descansar, llevar su yugo. O sea, ven con todo tu problema, ven con la depresión. Si tiene una vida muy comprometida, que no lo vamos a decir aquí por prudencia, claro. Ven con toda esa carga, con todas tus situaciones, porque Cristo se va a encargar, ese reino se va a encargar de ordenar tu vida. Es el reino que se va a encargar de poner todas las cosas en orden en la vida del hombre. De momento, hay personas que se ven bien cuando están en el mundo, prosperadas, están bendecidas, floreciendo en las cosas terrenales. De momento llegan al Evangelio y comienzan a llegar los procesos, la batalla, la guerra, se les tranca la finanza, se comienzan a cerrarle puertas, pero ellos lo que no saben es que el reino trabaja de otra manera. El reino comienza a quitar todo lo que impida que tú crezcas en el reino. Y comienza a quitarte cosas que te distraen, cosas que no te van a hacer crecer. ¿Para qué? Para luego ir añadiendo, para que el hombre interior vaya renovándose, vaya creciendo, vaya avanzando. Ese es el reino. El nuevo nacimiento, el nuevo hombre. Por eso cuando una gente, Hanoi, se les revela el reino, es difícil que vuelva a ser la misma persona. Hasta el nombre de Dios le cambia. Porque es que el reino, cuando se revela la vida de alguien, opera dentro de ti. Y ya el viejo hombre, la gente se sorprende y dice, pero él, como decían de Pablo, él, el que perseguía, ahora predica. Para que tú veas cómo funcionan las cosas. Tremendo. Y algo que tocabas ahí, que me llevó a la mente, sabes que algo que debemos comprender es que el reino de Dios no es algo geográfico, no es algo tangible, no es algo como que tú puedas decir, está aquí, como decía en el Evangelio según Lucas, donde estuvimos sosteniendo la lectura, que no es algo que tú puedas decir, está aquí o está allí, es algo que trabaja internamente. Por eso tal vez el reino no es algo que tú puedas tocar, pero sí es algo que tú puedes ver. ¿Cómo? Por medio de los frutos de transformación en la vida de una persona. Tremendo. O sea, reino, como se está hablando de reino, no es un lugar donde yo te voy a llevar. No. Es algo que yo te voy a mostrar. Tú le vas a dar acceso y va a obrar dentro de ti. Wow, tremendo. Ese es el reino. Por eso tal vez tú no ves los frutos. O digo, tal vez tú no lo puedes tocar. O no puedo enseñártelo así. Déjame mostrarte los frutos. Los frutos. Por eso cuando estaban preguntando, un momento ahí donde Jesús le dijo, no recuerdo a cuál fue, que le dijo, ven y ve. Ven y ve las maravillas. Ven y ve lo que está sucediendo. Y de eso se trata. Hay cosas que tal vez no te la van a presentar como tal, sino que te dirán, ven y ve. Ven y ve. Lo que está sucediendo. Ven y ve los frutos. Ven y ve la transformación, lo que Dios ha hecho en mí. Sí. Tú sabías que hay personas a las que tú le vas a predicar sin leerle un texto bíblico. Wow, tremendo. Hay personas a las que escuche, sin citarle una cita bíblica. Sí, hay personas a las que tú ay, Dios mío, desate eso, hombre de Dios. Sí, porque es que tu estilo de vida le va a decir, hubo algo en ti. Hay personas que con tu estilo de vida tú le vas a predicar. Tú le vas a revelar el reino. Tú le vas a decir, sin tú tener que leerle la Biblia, tú le vas a decir, mira lo que han hecho conmigo. Wow, tremendo. Entonces, cuando esa persona vea el antes y el después, habrá un despertar. Tendrá que decirte, aunque sea por curiosidad, porque aunque sea por curiosidad, a veces la gente pregunta, ¿qué fue lo que pasó contigo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te hiciste? ¿Qué aconteció contigo? Sí, o sea, dime, ¿qué fue lo que sucedió? Como cuando tuvo una gente que está entrando en forma, tú le estás dando los hierros. ¿Qué tú estás haciendo? Exacto, te ves como diferente. Sí, porque es que estoy viendo. O sea, es ahí donde está la cosa. A veces tú dices, no, muchachos, yo lo que a veces hago cositas en mi casa. No, tú le estás dando los hierros. ¿Por qué? Porque es que estoy viendo algo distinto en tu físico. Wow, hay algo que te identifica, claro, te hace ver diferente. Entonces, lo mismo sucedería, pero es con tu manera de ser. Hay algo que veo diferente en tu hablar. En ti. Hay algo que veo diferente en tu andar.
porque antes tú te dirigías de una manera muy distinta, pero ahora tú hablas como con una gracia y como que te veo y como que te veo diferente, como, Sí. no sé, ese no sé, es la evidencia del reino. Wow. Cuando te digan es que no sé, el reino está en ti. Tú estás evidenciando el reino. Por eso, wow, siento a Dios ahora mismo. Gloria a Gracias, Dios. Espíritu Santo. Por eso tú hablabas de evidencia. Amén. Es que tiene que notarse, tiene que verse algo, que la gente te identificará como tú decías. Hay algo diferente. Hay algo. Cuando alguien tiene el reino revelado en su vida, cuando hay una evidencia, se nota. Y era como tú resaltabas, hay un fruto. Porque si algo hace el reino en la vida del ser humano, ¿sabe qué es? Mientras tú hablabas ahí, que me llegó ahora mismo, es que el reino trae orden a tu vida. Amén. Wow. Yo no puedo creer que el reino se haya revelado a tu vida y tú sigas en el mismo desorden. Wow. Eso es lo que hace el reino. El reino trae orden a tu vida. Si tú eres un tipo de persona que hablaba mucha mentira, la mentira no puede ser parte de ti porque donde opera el reino, opera la justicia Wow. divina. Ese es el reino. Incluso ese es el reino que a mí me apasiona predicar. El don siempre va a hablar de Dios, pero los frutos es el carácter de Dios en ti. Wow. Sí, porque Jesús dijo, aprended de mí que yo soy ¿qué? Manso y ¿qué? Y humilde. ¿De qué? Dice de corazón. Cuando habla del corazón, habla de la mente. De lo que tú eres, piensa, tus emociones. Aprended de mí que soy manso y humilde. Ah, no, yo, esa cita bíblica, el Señor me la regaló cuando llegué al Evangelio nuevecito y me la aprendí de memoria y yo decía, wow, yo entendí que yo tengo que aprender del maestro. Tenemos pastores que nos pastorean, tenemos líderes que seguimos, hombres de Dios, pero yo entendí que yo tengo que aprender del maestro. Sí, pero esos son guías. Guías, fíjate que Pablo dice, wow, bajó algo fuerte ahora, sean imitadores de mí, Como yo lo soy. como yo lo soy de Cristo. O sea, yo siempre he creído que si tú me llevas a Cristo del lado de pegado de ti, que yo tengo que estar siempre. Por eso, incluso el que porta el reino, que tiene la evidencia del reino en su vida, sabe con quién juntarse. Sabe cuáles son los ambientes que debe de tener y lo que no. Fíjate que tú empezaste a hablar del reino y eso tiene mucha tela que cortar. Claro. Porque es que el reino es un gobierno. ¿Y qué tiene gobierno? Ese gobierno tiene leyes. Ese gobierno tiene establecido orden, parámetros, estatutos, decretos. Porque es que el reino, estamos hablando de decretos, o sea, es algo fuerte. Y tú hablabas ahorita de los decretos, pero si nos vamos a la antigüedad, ¿qué hacía todo rey cuando entregaba una carta? Sellaba con el anillo, autoridad, poder. Entonces, cuando alguien se pone, en la vida de alguien se pone en evidencia el reino, eso tiene que verse. Claro que sí. Eso tiene que notarse, Jano. Y fluye, hombre de Dios, que esto está bueno. No, debe de haber evidencia. Fíjate que son muchas las personas que nosotros conocemos. Sí, bastante. También, aquellos que nos estén viendo ahí. Todo el mundo conoce a alguien Sí. que ha visto un antes y un después. Y un después. O sea, que por lo menos puede decir, yo recuerdo que fulano hacía tal cosa. Sí. Ya no más. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede cuando tú vienes a Cristo. Sí. Todo aquel que viene a Cristo, nueva criatura es. Nueva. Y aquí que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque es que lo que tú practicabas antes, ya tú no lo practicas más. De hecho, es algo interesante porque el reino, cuando se le revela a una persona, me voy un poco más lejos. Sí, fluye, hombre de Dios. Hay personas a las que tú ni siquiera tendrás que decirle no hagas esto ni hagas aquello. La pasión por el reino hará que se aleje de esas cosas. Wow. Cuando a ti se te revela Cristo, cuando se te revela el Rey de Reyes, hay cosas con las que tú ni siquiera quieres tener contacto, Rafaelito. Sí. Porque es que ya tu ADN cambió. O sea, Sí. no son compatibles. O sea, tú no te gobiernas. Son como dos imanes, como dos dispositivos que no son compatibles. No son pueden estar compatibles. juntos. Hay cosas, y cuando tú entiendes eso, entonces ya tú dejas de estar diciéndole a la gente, no haga esto, no haga esto, no haga aquello. No. Déjame revelarte el reino. Wow. Déjame revelarte a Cristo. Tú no necesitas Dios mío. que yo te haga un listado de las cosas que tú no debes hacer. Tú necesitas que yo te revele a Cristo. Si te revelo a Cristo y el asunto es genuino, tú te vas a alejar solo de muchas cosas. Sí. De muchas cosas. Sí, incluso tú dices, acabaste de decir, te revelo. O sea, yo te lo modelo. Te lo modelo. Wow, que hay personas a las que tú no le vas a tener que citar la Biblia. Wow. Porque tú, o sea, es como un niño. El Sí. niño muchas veces no hace lo que el papá dice, pero hace lo que hace. Sí, eso sí. Uf. Réplica.
O sea, tal vez no siempre ellos sigan lo que tú digas. Pero siempre wow, van a decir, mi tremendo. papá hacía esto, mi papá hacía aquello, mi papá hacía. Y van a seguir ese modelo. Van a seguir esa línea. Claro, van a seguir esa línea. Wow, y tú acabaste de decir algo. Las pisadas las siguen. Porque el reino es más práctico que teórico. Uf. ¿Sabe por qué lo digo, amado? Porque en este tiempo vemos muchas olas de muchos hombres que hoy en día tienen la elocuencia, tienen la oratoria, tienen el manejo escénico y son expertos, son profesionales. Usted lo ve en los púlpitos predicando el evangelio y eso es una cosa impresionante. Pero ¿y cuándo bajan del púlpito? Porque que el reino, Hanoi, por eso el reino que yo predico, el que me ha sido revelado, detrás de cámara hablábamos un poco de esto, es que el reino trae orden en toda área de tu vida. Amén. Es el reino que yo predico. Un evangelio del reino que se practica con ejemplo. El ejemplo, que eso encaja ahí también. ¿Cómo tú te comportas en tu trabajo? ¿Qué dice la gente de ti en tu casa? Tus familiares saben que tú eres cristiano. ¿Me entiendes? Porque es como tú acabas de decir, el reino es el orden del cielo establecido en la tierra. Somos los discípulos, o sea, somos seguidores. Estamos modelando a Cristo de la manera correcta. Claro. Entonces, de eso es que debemos de preocuparnos. Fíjate que él dice, alégrense cuando hablen de ustedes, siempre que mintiendo, Sea falso. que sea falso. Sea falso. Ahora, si afirman algo que es cierto, ya ahí entonces uno tiene que revisarse. Claro. Entonces, yo creo que ese es el reino, hombre de Dios, donde usted y yo debemos de seguir, ¿qué? Modelando a Cristo, Amén. siendo ese ejemplo para aquellos que no conocen al Señor. Por medio de nuestro ejemplo, uno seguir modelándole. Fíjate que hay muchas personas que no son cristianas, y yo sé que a usted se le han acercado y a mí, y nos hablan incluso de conducta de hombres y mujeres que son cristianos y dicen, pero, y si él es cristiano, ¿por qué se maneja de esa manera? Sí. Y yo digo lo siguiente, para los amigos que están ahí, que van a ver esta transmisión, deben de saber de que no todo el que va a una iglesia es cristiano. Usted debe de aprender a conocer la gente no por lo que te dice, sino por su conducta, por lo que hace. Porque los frutos, al final, es lo que va a identificar si verdaderamente Cristo vive en ti. Porque de labio cualquiera lo dice que es el cristiano. Pero en la práctica está muy quemado. Entonces, hombre de Dios, yo creo que el reino se pone en evidencia cuando alguien lo aplica de la manera correcta. Amén, amén, amén. Creo que no hay nada mayor o mejor que cuando tú modelas algo. Wow. Cuando tú modelas algo, hay la evidencia, porque hay personas con las que tal vez usted nunca ha hablado, pero ha dicho, me gusta cómo ese hombre se maneja. Sí. O sea, usted tal vez nunca ha pasado o ha tenido una conversación con personas, pero usted dice, yo lo veo y lo veo como alguien tranquilo. Lo veo como alguien sencillo. Yo creo que de eso se trata. Tratar siempre nosotros de modelar el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios en la tierra. Amén. Evidencia, ¿cómo era que decía? Evidencia de su reino. Evidencia de su reino. Así que los amigos que están ahí, que no conocen a Cristo, en esta hermosa oportunidad te hacemos la invitación. Ven a Cristo. Este es el momento propicio que Dios preparó, el escenario, para que tú le abras la puerta de tu corazón a ese reino, porque solo no vas a llegar. Ahora, si Dios trató contigo ya y tú entiendes que este es el tiempo, pues yo te exhorto de que tú lo reconozcas. Dice que si tú lo confesares delante de los hombres, en aquel día Él te va a confesar delante del Padre. Así que le hacemos una invitación a aquellas personas que aún no lo conocen, a que vengan a Cristo y experimenten esto. Yo siempre he dicho que cuando usted experimenta algo bueno, hombre de Dios, usted no quiere dejar eso. El Evangelio es lo mejor que le puede pasar al hombre en la vida. Conocer al Señor, tener ese gozo, esa salvación plena. Que a pesar de los momentos difíciles, situaciones difíciles, si Dios está contigo, olvídate que Él se va a encargar de lo otro. Así que, hombre de Dios, palabras finales. Amén, amén. No, agradecer, ¿verdad? por la invitación y recordarle a esas mismas personas para seguir en ese mismo orden.
si has sido tocado, si crees que si has reconocido, si has sentido algo de parte de Dios, Sí. te recomendamos que busques la iglesia más cercana. La iglesia más cercana, congrégate. Un lugar donde se te presente a Cristo, donde se te modele a Cristo. Y que tú en un futuro pues sirvas como modelo para otros. Amén. Amén. Poderoso. Nada somos en Cristo Jesús. Mi hermano, gracias. Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Poderoso, tremendo tiempo. Así que los amigos que están ahí conectados, comparte esta transmisión con alguien, suscríbase al canal. Si usted conoce a alguien que está sediento de una palabra, comparte esta transmisión y nos vemos en la próxima. Dios le bendiga y Dios le guarde. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.